Arquitectura del vínculo consciente, un espacio de reflexión profunda sobre la relación más importante de tu vida, la relación que tienes contigo. Aquí exploraremos sobre cómo nuestros patrones internos, nuestras heridas y nuestras formas de amar influyen en cada vínculo que construimos. Este podcast es una invitación a repensar nuestras relaciones e iluminar el camino del autoconocimiento para transformar y crear vínculos más conscientes, más auténticos y más libres. Porque la relación que tienes contigo sostiene todas las demás. Bienvenido. Yo soy Sandra Romero y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. El que mira hacia afuera, sueña. El que mira hacia adentro, despierta. Carl Jung. En el episodio anterior hablamos del miedo a mirarse, de cómo la evasión no es un accidente, sino una dirección, un movimiento constante de la psique de la mente que se aleja de lo que hay para no tener que verlo. Y bueno, cerramos con una pregunta que quedó suspendida en el aire. Si hemos pasado tantos años alejándonos de nosotros mismos, ¿cómo regresamos? Y hoy quiero responder esa pregunta. Pero antes de hablar del regreso, necesitamos hablar del extravío. Porque para regresar a algún lugar, pues primero hay que entender cómo fue que nos perdimos. Y perderse no es nada dramático, tampoco es una crisis y no es el momento en que todo se derrumba de golpe. Perderse es algo mucho más silencioso que eso. Perderse a uno mismo es algo mucho más gradual e incluso podríamos decir que es hasta aceptado, ¿no? Es normal, porque la verdad es que nadie se pierde de un día para otro. Nadie amanece una mañana convertido en un extraño de uno mismo. El extravío comienza desde muchísimo antes, cuando dejamos de preguntarnos quiénes somos y empezamos a asumir que somos aquello que nos dijeron que éramos. Cuando confundimos nuestros roles con nuestra identidad y cuando creemos que somos nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras conquistas materiales, nuestras heridas, nuestros pensamientos y nuestras historias. Y cuanto más nos vamos identificando con todo eso, con el qué hacer y no el ser, pues nos alejamos más y quedamos silenciosamente, nos vamos difuminando atrás de todo eso. Perderse es el resultado acumulado de miles de pequeñas decisiones en las que hemos elegido la mirada de otros por encima de la nuestra. Es en las muchísimas veces en las que hemos tenido o nos hemos visto en la necesidad de ajustar lo que sentíamos para encajar en lo que se esperaba de nosotros. En las muchas veces que nos hemos callado nuestra verdad porque pues, es demasiado incómoda o demasiado rara o demasiado nuestra. Así que perderse no significa nada más olvidar quiénes somos. Significa empezar a vivir desde una versión prestada de ti mismo, una versión construida para sobrevivir, para pertenecer, para ser aceptado. Y lo más difícil es que esa versión suele funcionar tan bien que durante años ni siquiera notamos que estamos habitando una vida que no nació de nosotros, que no es genuina. Hasta que, claro, un día o sucede algo o te despiertas metafóricamente o literalmente que te rompes, que te sientes que ya no puedes más y que la vida que tienes pues se parece muy poco a quien realmente eres o que estás harta. Y es desde la pareja que tienes o el trabajo que tienes o la imagen que has construido y vives o la versión de ti que has manejado, así que vamos a avanzar en la arquitectura del vínculo consciente y vamos a explorar 3 piezas que me parecen súper clave aquí. La primera va a ser la validación externa, porque aprendimos a construir nuestra identidad desde la mirada de los demás y esto tiene un costo enorme. Y la segunda, pues es el autosabotaje, porque es un mecanismo extraordinariamente inteligente con el que nos impedimos a nosotros mismos llegar demasiado cerca de quienes realmente somos. Y la tercera es el autodeterminismo, que no es una técnica ni un método, es una decisión profunda
de regresar a nuestro propio centro, de soltar la lucha, de rendirnos, y no lo digo como una derrota, sino más bien como un acto valiente, amoroso y liberador. ¿Estás listo? Ok, vamos a comenzar hablando de la validación externa. Y les voy a hacer una preguntita que parece simple, pero que nos da mucho para reflexionar. ¿Cuántas de las decisiones que has tomado en tu vida han sido genuinamente tuyas? ¿A qué me refiero? ¿Cuántas decisiones que has tomado en tu vida, consciente o no, has calculado que iban a producir más aprobación? ¿Cuántas decisiones has tomado para evitar el conflicto? ¿Cuántas decisiones has tomado por mantener la pertenencia a algo, a alguien? ¿Cuántas decisiones has tomado para tener menos rechazo o evitar el rechazo? ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando en realidad querías decir que no? ¿Cuántas veces te has quedado callado, callada, cuando tenías algo importante que decir? ¿Cuántas veces has ajustado tu forma de vestir o de hablar o de pensar o de sentir para ser más aceptable o amado? Para no perder el lugar que tenías en algún grupo, en alguna relación, en alguna versión de ti mismo que otros ya conocían. Y si la respuesta a esto es muchas veces, pues bienvenido a la experiencia humana más universal que existe, porque todos en distintos grados hemos aprendido a vivir orientados hacia afuera antes que hacia adentro. Y esto no comenzó con la adultez tampoco, no, comenzó mucho antes. Desde que nacemos hemos sido criaturas profundamente dependientes, no solo a nivel físico, también en lo emocional y en lo psicológico. Todos necesitamos ser vistos, necesitamos ser reconocidos, necesitamos que alguien nos devuelva un reflejo que diga, 1, que somos reales, 2, que somos valiosos y 3, que tenemos un lugar aquí en el mundo, un lugar importante. Y cuando ese reflejo llega de manera consistente, claro, cuando nuestros cuidadores primarios nos ven, como por ejemplo en este caso, obvio, nuestros padres, y si nuestros padres nos ven y nos responden y nos sostienen y nos aman tal y como somos, bueno, pues desarrollamos en lo que la psicología la llama, pues una base segura, una certeza interna de que así como somos suficientes. Y claro que podemos explorar el mundo y regresar con seguridad. Y de que no necesitamos ganarnos el amor ni demostrarle nada a nadie porque simplemente lo que tenemos es suficiente. Somos suficientes solo por el hecho de existir. Pero si sucede todo lo contrario, si ese reflejo es inconsistente, condicionado o está ausente, cuando el amor parece que depende de que seas bueno o buena o correcto, obediente o exitoso o tranquilo, tranquila, sumiso o brillante o incluso que seas invisible o cualquier otra condición que tu entorno imponga, pues entonces sucede algo súper fuerte e importante, que aprendes que tu valor no es inherente a ti. Aprendes que tu valor te lo tienes que ganar y aprendes a buscar allá afuera toda confirmación necesaria de que eres suficiente, porque adentro esa certeza nunca se instaló del todo. Y quizá aquí aparece una de las confusiones más profundas de la existencia humana, porque una vez que creemos que nuestro valor no lo tenemos que ganar, pues comenzamos a empezar a buscar allá afuera como locos, pues pruebas de que existimos, de que importamos y de que somos alguien. Y entonces, claro, pues nos dedicamos a acumular títulos, logros, dinero, posesiones, relaciones, reconocimientos, experiencias e identidades. Como si cada una de estas cosas nos pudiera responder finalmente la pregunta, ¿quién soy y qué hago aquí y para qué? Y yo digo, bueno, pues ojalá fuera así. Pero la realidad es que ninguna lo hace,
porque todo aquello puede describirnos y darnos muchas experiencias, eso sí, pero decirnos quiénes somos, en realidad, cuál es nuestra esencia, por eso es que se nos olvida. Y claro, con el tiempo, pues todo esto se convierte en una hambre de validación. Muchos psicólogos lo llaman precisamente herida de validación o herida de rechazo. Es una necesidad constante, a veces incluso desesperada, de que alguien allá afuera nos confirme que estamos bien, que somos suficientes, que lo que sentimos es importante y tiene sentido, y que somos aceptables y capaces de ser amados, y que lo que hacemos sí tiene valor. Y aquí también hay una capa que va mucho más allá de lo personal, porque esta dinámica no solo opera en las familias, opera en nuestro sistema completo, porque vivimos en una cultura que premia la imagen que tienes sobre tu autenticidad. Recompensa tu rendimiento visible sobre todo aquello que pueda estar sucediendo dentro de ti. Y de hecho, incluso por eso es que se han construido plataformas enteras, incluidas las redes sociales, cuyo motor es exactamente este mecanismo. Darle a la necesidad de validación un escaparate permanente, cuantificable y adictivo. Y lo voy a repetir. Todas las plataformas allá afuera, incluidas las redes sociales, es darle a la necesidad de validación un escaparate permanente, cuantificable y adictivo. Por eso, entre más seguidores y más likes, más valor tengo, más aceptado soy, más exitoso y más famoso soy. Así que no buscamos validación porque somos una bola de seres humanos superficiales o por vanidad. Algunos sí, pero la mayoría buscamos validación porque hemos confundido la pertenencia con la sobrevivencia. Así que la necesidad de validación también nace del miedo y nace de nuestra propia historia como humanidad. Porque si pertenecer a la tribu era sobrevivir, ser expulsado de tu tribu implicaba la muerte. Y nuestro sistema nervioso todavía carga con toda esa memoria ancestral. Incluso desde la perspectiva transgeneracional, muchos de nuestros linajes sobrevivieron aprendiendo a ocultar quiénes eran. Y lo vengo diciendo desde los 2 últimos episodios. Abuelos, bisabuelos aprendieron que mostrarse como eran era hasta peligroso, económica, social o físicamente. Y claro, pues la adaptación es una estrategia de sobrevivencia. Y con el tiempo, pues todo esto se ha transmitido en la forma en la que somos nosotros en el mundo. Por eso el rechazo duele tanto. Por eso la desaprobación se siente tan amenazante. Y por eso preferimos 1000 veces traicionarnos a nosotros mismos antes que correr el riesgo de perder la aceptación de quienes nos rodean, claro. Y no estoy hablando de una mera inseguridad psicológica, no. Estoy hablando de supervivencia profundamente arraigada. Ahora, el problema es que aquello que en ese tiempo ayudó a nuestros ancestros a sobrevivir, hoy, con la conciencia que estamos empezando a expandir y que tenemos y que estamos construyendo, pues nos damos cuenta que todo esto nos impide vivir plenamente, ser libres. Y esto es algo que también nuestra conciencia nos va marcando. Darse cuenta que seguir perteneciendo tiene un precio demasiado alto. ¿Y cuál es? La pérdida de nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta orientación o validación externa se convierte en nuestro modo predeterminado de vida? Es decir, en nuestro modus vivendi y nuestro modus operandi. Y bueno, pasan varias cosas y las quiero mencionar. La primera es que perdemos la brújula interna. Es decir, cuando llevamos mucho tiempo calibrando nuestras decisiones en función de lo que los otros aprueban, pues nuestra propia voz se va a disolver, apagar y silenciar. No desaparece, pero sí queda muy debilitada. Y llega un punto en el que ya no sabes quién eres tú, separado de lo que los demás quieren para ti.
Ya no sabes qué sientes realmente y ya no lo puedes distinguir de lo que se supone que deberías de sentir. Es más, recuerdo perfecto a una mujer que cada vez que hablaba de lo que fuera, del tema que fuera, siempre decía, es que mi marido fulanito dice tal y tal. Y la verdad, sinceramente, yo no recuerdo haber escuchado a esa persona su propia opinión sin que ella no mencionara todo lo que su marido creía, opinaba y sentía de cualquier tema. La segunda es que construimos una identidad que es un traje, no una piel, ¿eh? Una identidad hecha de lo que te ha funcionado para ser aceptado. Y ese traje al principio te protege y es funcional, pero con el tiempo aprieta, con el tiempo te impide el movimiento y con el tiempo empieza a doler. Y lo decía yo desde el episodio pasado, es la mamá sobreprotectora o castrante que pues bueno, al principio te protege y te cuida, pero después te aprieta y duele. La tercera, y esta es quizá la más costosa, es que empezamos a atraer hacia nosotros, a proyectar hacia afuera vínculos que refuerzan exactamente esta dinámica. ¿A qué me refiero? Pues que atraes relaciones en donde tu valor también está condicionado. Espejos puros, donde también te tienes que ganar el amor, donde también tienes que ajustarte, reducirte, adaptarte, apretarte, porque es el único tipo de vínculo que tu propio sistema, por tu propia construcción, conoce como amor. Y de eso vamos a hablar fuerte en el próximo episodio. Y la cuarta, pues es la validación externa que nunca se sacia, nunca. Porque el hambre que tenemos de aprobación, en realidad, es un hambre de conexión auténtica con nosotros mismos. Y eso, ningún like, ningún elogio, ningunos millones de seguidores y ninguna relación basada en la imagen va a poder dárnoslo. Y lo dije antes y lo vuelvo a repetir porque vale la pena. Confundimos lo que somos con lo que tenemos y con lo que hacemos. Confundimos lo que realmente somos con cómo nos ven. Y esa confusión es una de las fuentes más profundas de sentimiento, de sufrimiento que existen. Porque lo externo, lo de allá afuera, por definición, es perecedero. Cambia, se va. Y cuando se va, si tu identidad estaba construida sobre eso, tú te vas con ello. Y por eso hay tantas personas que sienten ese vacío interior o algo que incluso no saben ni cómo nombrarlo. Y muchas veces no están necesariamente tristes o deprimidos o ansiosos. Incluso tampoco se les ve mal. Pero ellos mismos sienten un vacío indescriptible. Como si hubiera una distancia entre la vida que están viviendo y algo esencial que permanece olvidado. Y cuanto más intentamos llenar ese vacío con más logros, más reconocimiento, más aprobación, más entretenimiento, más relaciones, pues más evidente se vuelve la verdad incómoda. Que el problema nunca fue la falta de validación, sino el abandono del vínculo primordial, ese del que hablé en el segundo episodio de esta nueva temporada del podcast. El vínculo primordial es la relación con uno mismo. Ok, y vámonos a nuestro segundo bloque. Y aquí vamos a hablar del autosabotaje. Ese guardián ahí que nos impide llegar lejos. Porque este fenómeno aparece una y otra vez en el trabajo terapéutico y me parece bastante revelador de la mente humana. ¿Y a qué me refiero? Es justo cuando alguien está genuinamente cerca de algo bueno, o sea, de una oportunidad real, de una relación que verdaderamente podría ser diferente, de un proyecto bueno, de algo que puede cambiar su vida para bien, súper positivo. Y justo en ese momento, de manera inexplicable, ¡pum!, todo se descarrila. Y créanme que no es
necesariamente por circunstancias externas. En realidad es por decisiones internas. Y les juro, porque las personas muchas veces dicen, es que no entiendo, esto es justo lo que yo quería, ¿por qué lo arruiné o qué pasó? Y bueno, sí, esto se llama autosabotaje. Y la respuesta a esta pregunta de ¿qué es el autosabotaje? Pues es mucho más profunda e interesante que la procrastinación misma, la falta de voluntad, disciplina o mala suerte. Porque el autosabotaje, no crean que es nada más autodestrucción sin sentido. No, es un mecanismo de protección. Es el ego. Porque el ego es este sistema, como yo digo, el ego está diseñado para protegerte. Es un sistema de identidad que nosotros hemos construido desde la infancia para mantenerte dentro de los límites de lo que conoces como seguro, para mantenerte seguro. Y claro, aquí aparece una paradoja, porque cuando hablamos de autosabotaje, pues también parece que hay personas, parece que hay dos seres dentro de nosotros, como dicen, el angelito y el diablito, ¿no? El angelito que quiere avanzar y el diablito que quiere impedirlo, ¿no? Y en realidad, pues es el alma y el ego que no están cooperando con uno mismo. No hay una comunión. El alma que sueña y el ego que lo frena. El alma que busca libertad y el ego que insiste en que no, quédate aquí donde estás. El alma que quiere expandirse, explorar, transformarse, y el ego que dice, o que más bien fue construido para garantizar tu supervivencia. El alma está orientada hacia la vida, el ego orientado hacia tu seguridad. Y sí, por eso cuando no trabajan en conjunto es cuando viene el problema, los sufrimientos, las enfermedades y muchas cosas más, porque parece que quieren cosas distintas. Y esto sucede porque el ego que está orientado a lo seguro, pues no se pregunta si algo es bueno para ti. Opera desde su experiencia para evitar el colapso, porque es lo familiar, porque es lo que conoce, porque es lo que encaja con la historia que tú has construido de quién eres, incluso sobre de qué mereces. Y si en algún nivel, consciente o no, la historia que tienes de ti mismo, de ti misma, dice que no eres suficiente o que no eres capaz de ser demasiado amado o que ser exitoso, abundante o próspero es peligroso o que ser visto completamente te puede poner en riesgo o que el amor tiene un costo o que el amor duele, bueno, pues entonces cada vez que te acercas a eso que contradiga esa historia, pues la parte de ti, tu alma que quiere expandirse, explorar y transformarse, va a venir el ego, que es tu sistema, y va a activar todas sus defensas. Así que no es un tema de que no seamos capaces o seamos incapaces. Más bien es que acercarse demasiado a nuestra propia grandeza, a nuestro propio potencial, a nuestro propio amor auténtico, que en realidad esa es nuestra verdad, pues requiere que actualices toda la historia de toda tu construcción completa de tus creencias, valores y juicios. Y actualizar esa historia de creencias, valores y juicios es precisamente la construcción y el alma de este podcast. ¿Por qué? Pues porque es el trabajo más profundo, más incómodo, pero también el más increíblemente bello y transformador que existe. Ahora, ¿cómo opera el autosabotaje en nuestra vida diaria o en nuestra vida cotidiana? Bueno, pues un poco similar a lo que hablamos en el episodio pasado. No llega aquí anunciándose ni llega el autosabotaje. Ay, ¿qué crees? Yo soy el ego, vengo a impedirte que seas feliz. No, siempre llega con disfraces maravillosos, ¿eh? Aquí llega uno de los disfraces, pues es la procrastinación, ¿no? Otro, o sea, es empezar a dejarlo, luego lo hago, no me siento listo, no estoy listo, es que quién sabe, es que sucedió, es que pasó, procrastinación. El otro es el perfeccionismo, es que lo quieres tan perfecto que nunca sucede, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues te paraliza en vez de elevarte. Llega también disfrazado como conflicto, porque de repente cuando todo va súper bien o cuando la relación o todo es miel sobre hojuelas, ¡pum!, conflicto, drama. También llega disfrazado como enfermedad, también llega disfrazado
como los excesos de lo que quieran, de trabajo, de fiesta, de alcohol, de distracciones, de viajes, de comida, de lo que ustedes me digan. También llega disfrazado de hiperactividad y mega productividad. ¿Por qué? Pues claro, cuando a punto ya estás de estarte en silencio o de irte a tus clases de yoga o de meditación o lo que tú quieres, pues no, algo sucede. ¿Por qué? Pues porque tu sistema de defensas, tu ego, pues no quiere abrir la caja de Pandora. Así que a veces el autosabotaje no parece un problema. También el autosabotaje a veces se parece al éxito, a la productividad y al siempre estar ocupado. Así que, ojo, por eso requiere mucho autoconocimiento, análisis y reflexión. Porque el autosabotaje quiere llenar todos los espacios libres para que no te veas a ti mismo, para que no tomes acción y te muevas. Claro, mantenerse ocupadísimo pues es una forma súper eficaz de evitar preguntas incómodas que van a aparecer. Mantenerse ocupado, pues claro, es evitar ir a terapia, hablar de esto, ponerle nombre. El autosabotaje también llega disfrazado incluso como comentarios, típico comentario que haces y híjole, arruina todo un momento de conexión genuina, súper padre. También el autosabotaje llega como decisiones económicas que no tienen explicación racional. ¿Y por qué rayos hice eso? ¿No? Y finalmente, el autosabotaje también llega como relaciones. Una relación que sabes perfectamente que no es lo que quieres y no lo que necesitas, pero ahí estás. La tomas y le entras. O ahí sigues, ¿no? Pues total, diría un maestro mío, si llevo 20 años, pues que son 20 más, ¿no? Y una de sus formas más sutiles y más devastadoras del autosabotaje es la comparación constante con los demás. Porque este movimiento es en lugar de medir tu progreso desde dentro de ti, desde ti para ti y por ti, lo mides en función a lo que los otros tienen, a lo que los otros logran y a todo lo que los demás aparentan. Y siempre, pues claro, salimos perdiendo en la comparación porque pues está diseñado para que perdamos. Así que este onda de la comparación y el autosabotaje, pues no te orienta, te paraliza. Ahora, ¿cuál es el vínculo entre el autosabotaje y la sombra? O sea, mirarse a uno mismo, ¿no? Y hay algo que aquí sí quiero nombrar, ¿no? Porque como les digo, conecta perfecto con el episodio anterior. Carl Jung hablaba de que la sombra pues es un conjunto de aspectos de la personalidad que han sido reprimidos porque en algún momento o resultaron dolorosos o resultaron inaceptables. Y bueno, dentro de la sombra, pues no solo vive en tus partes oscuras, o sea, llámese la ira, la cólera, el resentimiento, la envidia, el miedo. No, también viven las partes demasiado brillantes, tu grandeza. ¿Por qué? Porque tu brillo y tu demasiada grandeza puede llegar a ser amenazante, ya sea para la imagen que has construido o para seguir perteneciendo allá afuera. ¡Guau! ¿No? Así que hay personas que tienen tanto miedo de su propia luz, de brillar tanto, de ser tan exitosos o tan lo que quieran, tan demasiado talentosos, demasiado auténticos o demasiado plenos y felices. ¿Por qué? Porque tienen miedo y pavor a la envidia, al rechazo y hasta la ruptura de pertenecer a ciertos grupos. Y el autosabotaje en estos casos, pues es una forma de la mente que va a garantizar que nunca llegues tan lejos o brilles tanto como para perder el lugar ese seguro que ya tienes ahí con esa gente. Es la forma en la que el sistema dice, hasta aquí. ¿Por qué? Porque esto puedo perder lo conocido, puedo perder lo que ya tengo. El autosabotaje, así que también protege la identidad que nos hemos construido. Y ojo, no nos protege a nosotros como personas, no, protege nuestra identidad, protege la historia que hemos construido, protege nuestra propia narrativa y nuestra definición que hemos tenido. Porque para la mente, perder una identidad puede sentirse
tan amenazante como perder la vida misma, incluso aunque esa sea la razón y la causa del sufrimiento, aunque tu identidad implique tu prisión y aunque esa identidad no tenga nada que ver con quien realmente eres. Por eso nombrar esto, verlo, comprenderlo y sobre todo aceptarlo es súper importante. Ojo, no es fácil, ¿eh? No lo es. Y por eso es que salimos corriendo antes de que suceda. Pero me temo decirles una cosa. Es necesario. Si queremos dar saltos cuánticos en la conciencia, es necesario. Porque mientras el autosabotaje opere en el sótano de la oscuridad, va a seguir teniendo y tendrá el poder sobre nosotros. Cuando somos capaces de nombrarlo, de traerlo a la luz de la conciencia, cuanto más seamos capaces de comprender y reconocer, caray, pues ¿qué es que esto que estoy haciendo? O esta relación, o esta cosa, o esta persona, pues ya no, pero me funcionó hasta ahora, me sirvió por algo. Cuando empezamos a reconocer los mecanismos de defensa que tenemos, empezamos a desarmar el ego, a quitarle el control y ¿qué creen? Ponemos al ego al servicio del alma, a cooperar juntos. Y se los juro, porque hay personas, hablando de la enfermedad, hay personas que se enferman y se enferman gravemente hasta con padecimientos que no tienen solución como formas de autosabotaje. Y a mí me ha tocado acompañar personas que lo han reconocido claramente en terapia. Y esto me parece fascinante también y muy bonito porque también muchas personas han sanado de una forma tan bonita, han dado saltos cuánticos en su conciencia, aún cuando no les dé tiempo de sanar en cuerpo físico, pero se van tranquilos porque la enfermedad entonces tuvo un sentido y un propósito para la expansión de la conciencia y ya no hay sufrimiento. Así que aquí de nuevo la herramienta, la más poderosa, que es la misma que en el episodio pasado y antepasado, no es el juicio, no es la condena. La herramienta más importante para salir de esto es la autoobservación compasiva. Si no queremos perdernos a nosotros mismos, tenemos que convertirnos en un testigo amorosísimo que mira y puede actuar sin destruir. Al contrario, observa y sostiene su propio proceso con amor y con paciencia. Y llegamos al cierre de este podcast o a este tercer bloque y vamos a hablar de algo muy bonito porque se trata de cómo soltar la lucha, ¿no? Y regresar al centro. Y quiero empezar con algo que puede sonar paradójico, tal vez incluso dentro de todo lo que hemos explorado. La salida de perderse a uno mismo no implica un mayor esfuerzo. Es como les decía en el episodio pasado. Yo les decía, el miedo a mirarse es solo mirarse, no tienes que hacer nada. Ok, bueno, aquí no implica que tienes que hacer un gran esfuerzo. No es que tengamos necesidad de tener más disciplina o más control, ni que nos tenemos que poner a chambear durísimo en nosotros mismos. No, al contrario, fíjense, ocurre todo lo contrario, porque tiene que ver con la rendición. Ahora, sé que esta palabra puede generar resistencia. ¿Cómo? Me tengo que rendir porque también, ¿no? Uno cree que rendición es derrota. Me tengo que dar por vencido, ¿no? O con debilidad o vulnerabilidad. No. Hay una forma de rendición que no tiene nada que ver con la derrota, porque la rendición es paradójicamente el acto más poderoso y más valiente que existe. ¿Por qué? Porque es justo lo que les acabo de decir en el bloque anterior. Me rindo ante mi propio ser, me rindo ante mi alma, me rindo ante lo que verdadera y genuinamente soy. Es decir, suelto la lucha de ser lo que el entorno quiere que yo sea, lo que mi ego construyó por miedo y lo que el clan familiar o incluso mis ancestros o la historia de la humanidad dictó. No, es hora de hacer las cosas diferentes. Rendirse no es perder. Cuando tu vida cotidiana se convierte en una lucha constante,
Cuando vas contracorriente, cuando intentas imponer tus creencias por encima de tu esencia, pues cada día se siente como que pesa tonelajes, vas como el pípila. Y pues el agotamiento se instala, y no solo físico, porque empieza físico, luego sigue mental, emocional y termina siendo existencial. Y créanme, la vida, el alma, va a tener sus formas de ponerte un freno. Y muchas veces el freno, como lo dije en el bloque anterior, puede ser una enfermedad, un accidente, una pérdida, un rompimiento, una crisis o algo que ya no puedes resolver esforzándote. En esos momentos de quiebre, cuando ya no puedes hacer nada más, pues aparece el increíble espacio para soltar la lucha, rendirse. Y rendirse tiene que ver con reconocer que resistirte, que ir contracorriente de ti mismo ha consumido tal cantidad de energía. Pelear contra lo que eres, contra tus necesidades reales, contra tus valores reales, contra tus límites verdaderos, contra las verdades que no has querido mirar, pues no te ha hecho más fuerte. Al contrario, te tiene devastado, agotado, vacío y alejado de ti mismo. Y cuando sueltas esa resistencia, cuando te permites simplemente ser sin la necesidad y exigencia agotante y constante de encajar, de ser mejor, de ser más, de hacer más, pues algo se mueve dentro de ti. Y quizá aquí la pregunta más importante no es quién deberías de llegar a ser. La pregunta es: ¿qué queda cuando dejo de intentar convertirme en quien soy? ¿Qué queda cuando ya no hay más expectativas de lo que se espera de mí? ¿Qué hay cuando se silencian todas las comparaciones con los otros? Cuando dejan de hablar las voces que te dicen lo que tendrías que hacer para merecer amor, reconocimiento o pertenencia. Así que tal vez el regreso a uno mismo no consiste en construir una nueva identidad o una mejor identidad, no. Consiste en descubrir que aquello que estaba ahí siempre, desde antes y desde todas las identidades, es lo más valioso, fundamental, y es la verdad de quién eres. La verdad. Decía Jesús, la verdad os hará libres. Y aquí quiero conectar también con un punto o con un concepto fundamental para esto, y se llama autodeterminismo. Porque la mayoría de las veces pensamos que el autodeterminismo es como alguien súper fuerte, ¿no? O sea, es que tiene autodeterminismo, es fuerte y tiene mucha decisión y mucha voluntad. Como si fuera la capacidad de ir hacia lo que quieres con una dirección súper clara y súper preciso. Sí, o sea, sí, parte del autodeterminismo lo es, pero ¿qué creen? Que hay un paso anterior que pocas veces se nombra y que se requiere para el autodeterminismo, y se llama la vulnerabilidad. Porque antes de poder determinarte a ti mismo y antes de poder elegir desde tu propio centro, necesitas ser capaz de admitir que hay partes de ti que son frágiles, que no todo en ti es duro, seguro, autosuficiente, que tienes al masculino y al femenino dentro de ti, que la dualidad se convierte en uno, que hay una parte de ti que es sutil, es delicada, es tu intuición, y que ha estado esperando a ser reconocida y no condenada. Porque hemos vivido en el mundo en donde todo lo masculino se reconoce y lo femenino ha quedado guardado, condenado. Por eso, una vulnerabilidad resuelta, pues es bastante difícil en este mundo, porque consiste no solamente en mostrar lo que te duele o en ser capaz de reconocerlo, sino en dejar de organizar toda tu vida alrededor de evitar ser vulnerable. Y claro, consiste en dejar de construir identidades, relaciones, proyectos y una bola de máscaras que están destinadas a proteger tus heridas.
las del pasado. Y para eso, para poder mostrarse vulnerable y reconocerlo, se requiere mucha valentía. Yo diría una valentía extraordinaria, porque significa confiar que eres mucho más que aquello que te ha ocurrido en la vida, que eres mucho más que lo que tienes, que eres mucho más que tus logros, que tus éxitos, que tus reconocimientos, que tus credenciales. Muchos de nosotros hemos construido a nuestro alrededor capas de seguridad y de firmeza que son una bola de disfraces, máscaras de autoridad, de rigidez, de autosuficiencia, de don fregones. ¿Por qué? Pues porque lo hemos utilizado para ocultar nuestra fragilidad. Porque se nos ha enseñado que eso nos enseña, ¿no? Y lo paradójico, pues, es que esa fragilidad, esa vulnerabilidad a la que tanto miedo le tenemos, pues, ¿qué creen? No es debilidad, es todo lo contrario. Porque se necesita muchísimo más coraje para mostrarse frágil que para mantenerse duro. Y se necesita mucha más fuerza interior para soltar todas las máscaras que para sostenerlas. Cuando ocultamos nuestra vulnerabilidad, pues estamos permaneciendo ahí sin evolucionar. Pero cuando mostramos nuestra fragilidad, estamos creciendo. Cuando nos permitimos rompernos a pedazos y sin tapujos y sin autoengaños y claro, luego reconstruirnos, pues estás ejerciendo el acto más profundo de autodeterminismo que existe. ¿Por qué? Porque te estás eligiendo a ti. No por una versión aprobada allá afuera, no por una versión que está protegida. Te estás eligiendo a ti con todo, con luz y sombra, masculino y femenino, arriba y abajo, por dentro y por fuera. Y esto me trae de vuelta a la pregunta con la que abrí el episodio anterior, y ahora sí la podemos responder desde otra manera. ¿Cómo regreso a mí? Pues se regresa con una decisión pequeña y sostenida. La de empezar a consultar adentro de ti antes de salir corriendo a mirar allá afuera. Y esto no requiere un gran esfuerzo, ni volteando tu vida de cabeza, ni nada, ni con la promesa de que hoy va a ser todo diferente. No. Se trata, como lo dije incluso desde el episodio pasado, de nombrar las cosas como son, de darles su justa dimensión, de rendirte, de hacer una pausa antes de actuar y preguntarte de todo corazón desde dónde estás operando en todo aquello que te duele. ¿Desde el corazón o desde el miedo? ¿Desde la necesidad de aprobación o desde lo que genuinamente sientes? ¿Estás viviendo desde adentro o desde afuera? Porque vivir desde adentro no significa hacer siempre lo que quieres, ni seguir cada emoción y mucho menos convertir cada uno de tus impulsos en una verdad. No. Vivir desde adentro significa aprender a distinguir entre las muchas voces que también habitan dentro de ti. La voz del miedo, la voz de la herida, la voz de la necesidad de aprobación, la voz de la costumbre y del hábito. La voz silenciosa también, la voz que no grita, la voz que no exige y la voz que simplemente lo sabe. Todas en una allá adentro. Gran parte de nuestra vida, como lo dijo Jung, tal vez va a consistir en aprender a reconocer esa diferencia. Rendirse y ser vulnerable implica permitirte sentir lo que realmente sientes. Yo no estoy diciendo salir a llorar por todos lados y a mostrarte frágil. No. Ser vulnerable es permitirte sentir lo que realmente sientes, ponerle nombre, reconocerlo, aunque no encaje con lo que deberías de sentir, según el entorno, la familia, la historia, la circunstancia. Rendirse y ser vulnerable es soltar paulatinamente los trajes que ya no son tu piel y confiar en que lo que hay debajo es suficiente, más que suficiente. Yo diría, es perfecto y es bellísimo. Y eso
Eso ya es un gran paso. Ese es el salto cuántico del que estoy hablando. La de reconocer con una humildad real, no con autocondena, cuando también te has perdido. Porque la conciencia de que te perdiste también ya es el mapa del camino de regreso a casa. Eso es autodeterminismo, eso es elegirte. La humildad en este sentido no habla, no se anuncia tampoco, no emerge para ser vista. La humildad es. Y para ser verdaderamente humilde, para poder vivir desde un lugar de autenticidad tranquila, primero hay que haber sido vulnerable. Ese es el primer paso, siempre, ¿eh? Y antes de cerrar, quiero tejer una vez más el hilo con el que hemos ido construyendo a lo largo de esta temporada. Perderse a uno mismo no es solo una experiencia personal, también tiene capas. Obviamente la primera es personal, porque la herida de no haber sido vistos completamente tal como hemos sido, incluso desde la infancia, la adolescencia, los momentos en que hemos aprendido que ciertas partes de nosotros pues o no son suficientes o son demasiado o son inapropiadas, pues las hemos guardado y hemos construido pues todo un sistema de guardia, ¿no? Para proteger y mantener las heridas ahí guardadas. La segunda, pues sí, claro, es el sistema, ¿no? Y la cultura en la que vivimos, la sociedad, como les digo, que premia la imagen, ¿no? Sobre la esencia, el rendimiento sobre los procesos internos, las apariencias sobre lo verdaderamente auténtico. Y pues ha convertido que todo lo que está allá afuera, toda la validación externa, pues es una industria. Está lleno de industrias allá afuera, la que quieran, todo, la cosmética, la salud, todo, para ser aprobados. Y eso es esclavizante, ¿eh? Y nos enseñó desde niños pues que el valor se tiene que demostrar allá afuera, visiblemente. Nuestro valor tiene que ser cuantificable. A ver, ¿cuánto? ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? Y la tercera, pues ya lo vengo diciendo desde los episodios pasados. Lo dije en los bloques anteriores, transgeneracional, ¿no? Donde pues, se nos ha enseñado que ser uno mismo pues no es posible, ¿no? Es la voz de no te pases, espérate. No sobresalgas. No. ¿Por qué buscas tanto los reflectores? Ay, no te creas tanto. Ya, mejor quédate calladito, no digas nada, ¿no? Y verlo desde estas tres capas no es una excusa, Es nada más comprender las raíces. Comprender con compasión genuina por qué nos perdimos y qué necesitamos para regresar. Así que para cerrar, hoy nombramos pues las tres piezas en la clave de la construcción de la arquitectura del vínculo consciente. Hemos hablado de la validación externa como ese movimiento de aprender, de buscar afuera, ¿no? Toda confirmación que nunca terminó de instalarse en nosotros. Hablamos del autosabotaje como un guardián, ¿no? Como el ego, como que tiene toda una inteligencia que nos impide llegar a quien realmente somos, porque no lo hemos podido poner a chambear a la orden del alma. Y hablamos también del autodeterminismo, que no se trata ni de fuerza ni de control, sino de rendirse a lo que uno es. Es dejar de luchar con uno mismo y elegirnos desde nuestra verdad, con su fragilidad, con su vulnerabilidad y con nuestra propia autenticidad. Y si hay una sola cosa que quisiera que te llevaras en este episodio, y es que la verdad es que nunca nos hemos perdido porque seamos débiles. No nos hemos perdido porque algo esté mal en nosotros. No nos hemos perdido porque aprendimos a hacerlo. La verdad es que en algún momento nos hemos perdido porque ha sido una estrategia bastante inteligente que teníamos disponible. Es lo que hemos tenido o lo que ha habido. Y es lo que había en el entorno, en la cultura, en la familia, en el sistema, y porque, como yo dije, no teníamos las apps, ¿no? No habíamos bajado las apps. Pero perro viejo sí aprende truco nuevo, Así que todo lo que se aprende se puede desaprender. Todo lo que se construyó hacia afuera puede reconstruirse desde adentro. No de golpe, pero sí que estemos dispuestos a salir de la zona de confort. Eso sí. El regreso a nosotros mismos sí implica
mirar lo que duele, nombrar las cosas y salir de la zona de confort. El regreso siempre es posible, siempre. Y quizá la noticia más esperanzadora que yo puedo dejarte en este episodio es que aquello que buscas no está al final del camino. Dicen que el que busca el camino ya está en él. Así que no tenemos que fabricar nada, no tenemos que convertirnos en alguien distinto para encontrarlo, porque lo que realmente somos nunca ha desaparecido. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Solo ha quedado cubierto por un montón de capas de miedo, de adaptación, de identificaciones y de olvido. Y por eso hablamos del regreso. No de una creación ni de una conquista y tampoco de una mejora. Hablamos de un regreso. Así que ahora sí, para cerrar ya por completo este episodio, quiero dejarles a la mesa una reflexión. Si llevamos tantos años construyendo nuestra identidad desde la mirada de los otros, desde allá afuera, y si aprendimos que nuestro valor depende de la aprobación externa, pues ¿qué tipo de vínculos crees que has atraído? ¿Y qué tan diferentes han sido tus relaciones del patrón de fondo que llevas contigo? Porque lo que atraes en tus relaciones no es accidental. Ninguna de tus relaciones que tienes hoy actualmente es accidental. Cada una de tus relaciones es un espejo, y de ese espejo, de lo que refleja sobre lo que creemos que somos y que merecemos, va a ser el corazón de nuestro próximo episodio. Nos vemos hasta entonces. Este episodio es con amor y bendiciones para que tus vínculos sean un espacio de verdad, conciencia y evolución para ti. Si te gusta este contenido, te pido que lo compartas y que te quedes conmigo para reflexionar, cuestionar y rediseñar juntos la forma en la que nos relacionamos. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Arquitectura del Vínculo Consciente. Puedes seguirme a través de Instagram en @Sandra_Romero_E o escribirme por correo electrónico en sandraromerofc@gmail.com.